Muy buenos días. Un gusto poder volver a verles, un gusto poder eh, volver a predicar la palabra del Señor. Saludo fraternalmente a todos quienes nos visitan el día de hoy, que el Señor les bendiga mucho, que permita al Señor que también sea un tiempo de refrigerio para sus vidas. Y saludar a nuestra hermana Cindy Morrison. Yo no sé si muchas personas la pueden conocer en de este último tiempo, pero nuestra hermana Cindy Morrison, ella fue con su familia aquí de la iglesia y ella estuvo muy mal, y nosotros hace algún tiempo estuvimos orando por ella. Ella estuvo grave en el hospital y hoy la tenemos aquí. Es un testimonio de dar gracias al Señor, que Él responde a su tiempo, que Él responde soberanamente, que Él responde cuando quiere, como Él quiere. Así que nos alegramos, hermana Cindy, de que pueda estar aquí y dar testimonio personal de lo que el Señor ha hecho con usted. Querido hermano, ya de vuelta, después de un tiempo fuera, no estaba de vacaciones, no estaba ni muerto ni andaba de parranda. ¿Ah? El Hugo abre los ojos, pero estaba en tiempos de estudio, estuve 10 días enclaustrado ahí intensivamente estudiando. Eh, Tengo que decir, doy gracias a Dios por lo que el Señor me está permitiendo vivir. Eh, Estudiamos la historia de la iglesia primitiva desde el primer siglo desde el 100 hasta el 600. Ahí me acordé de Daniel. El libro que te pasé es el mismo libro que estamos estudiando en el Magíster, así que va a estar ahí eh, actualizado. Y después estudiamos teología congregacional, que tiene que ver más bien con el trabajo ministerial, con el trabajo dentro de la iglesia. Un muy buen módulo, un muy buen profesor, el cual agradecemos porque nos permitió ver un montón de cosas importantes dentro del trabajo del ministerio. Pero lo particular es poder tener estas instancias de enclaustrarse, de dedicarse 10 días intensivamente a estudiar, a compartir con nuestros compañeros. Hay de Antofagasta, de Copiapó, de El Tao, de Santiago, hay de distintos lugares donde nos juntamos, tenemos tiempos de oración, tiempos de risa, sus ricos asados también, y eso nos ha permitido abrir el corazón, eso nos ha permitido conocernos un poquito más, y esperamos que el Señor nos siga ayudando. Vamos en el segundo año de 4, así que nos queda todavía un tiempo ahí de, de estudio. Así que agradecer al Señor porque Él nos provee esa instancia. Y dar las gracias también y entregar los saludos a la iglesia de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Santiago, que es donde nuevamente me invitaron el domingo anterior a predicar la palabra del Señor. Y ellos enviaron también sus saludos. Le entregué los saludos particularmente al pastor Covarrubia, eh, que como ya les había dicho la otra vez, está mal, ahora cada día está más complicado. Así que sigamos orando por él y por su salud, por su familia también. Bueno, a lo que vinimos, que es adorar al Señor y a compartir de su palabra, ¿no? Hoy nos corresponde este capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo. Para quienes nos visitan, estamos en esta serie de Primera de Corintios, eh, donde hoy nos corresponde ver Cristo, el fundamento y centro de la iglesia. Cristo, el fundamento y centro de la iglesia, ¿ya? Para que se nos quede ahí grabado. Y lo primero que necesitamos es definir qué es la idea de fundamento. Que seguramente usted en más de alguna discusión, en más de alguna conversación, en más de algún intercambio de ideas, sobre todo ahí esos intercambios que se dan en las redes sociales, se producen algunos diálogos, algunas conversaciones y alguien te dice, estás hablando sin fundamento. Estás hablando sin fundamento. ¿Qué quiere decir?
lo que tú estás expresando no tiene una base comprobable, una base sustentable que le permita dar una estructura al argumento que tú estás entregando. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo se cae por esta razón y por esta otra razón. Hablar sin fundamento. La idea del fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de algo. Nosotros, en el contexto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo utiliza la figura del cimiento en relación a la construcción, en relación a la arquitectura, y que al tener una buena base, nosotros podemos ir construyendo sobre ella. Al tener un buen radier, nosotros podemos construir sobre él algo que nos permita que sea sustentable, que nos permita que sea firme, que nos permita que todo lo que se pueda ir construyendo en ella tenga una coordinación, tenga una sustentabilidad importante. Entonces, hablar, como lo hizo el apóstol Pablo, sin fundamento, es hablar sin base. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ya con el título de este mensaje, es que tú y yo tenemos algo que hablar. De que usted y yo, la iglesia, tiene algo que compartir, algo que dialogar. Y eso tiene un sustento. Y eso tiene una base. Y eso tiene un fundamento. Y ese sustento y ese fundamento es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces vamos a la primera parte de este sermón del día de hoy, que Cristo el fundamento y centro de la iglesia. En los primeros 9 versículos que nos los vamos a leer, lo que nos recalca el apóstol Pablo es que usted y yo somos colaboradores y labranza de Dios. Usted y yo somos colaboradores y labranza de Dios, los versículos del 1 al 9. El apóstol Pablo no puede profundizar su enseñanza en su catecumenado con la iglesia de Corinto, porque la iglesia no está lista para algo de mayor trascendencia. El apóstol Pablo les dice que tiene que darles leche, solamente cosas básicas de casi supervivencia para personas ya mayores que debiesen tener la capacidad de comer algo un poquito más sólido, ¿no? Sin embargo, dice que no lo puede hacer, que no puede dar, me acordaba de un poco de Michel, ¿no? Que no podría darle este curanto que comimos, bueno, para los hermanos que no saben, en la última reunión de varones tuvimos un pequeño curantito ahí, una cosa poca, ¿cierto? Con sus buenas carnes, sus buenas longanizas, rico. A la iglesia de Corinto no podíamos darle ese curanto. ¿Se entiende? Porque la iglesia de Corinto no podía comer eso sólido porque le iba a hacer más bien mal. Entonces la iglesia de Corinto, si fueran términos alimenticios, lo que tendría que haber sido es una lechecita calentita con unas galletitas de estas galletas de agua o galletas de soda que te dan en el hospital. No alcanzaba para más. Esa es la idea. Por eso que el apóstol Pablo no puede profundizar en esta instrucción, en esta enseñanza. No puede llevarlos un poco más allá, porque la iglesia no estaba capacitada. Eso significa que la iglesia no había crecido espiritualmente, no se había desarrollado espiritualmente. ¿Por qué? En el primer sermón nosotros hablamos de la razón, porque los corintios tenían un problema de sincretismo. Ellos les llamaba la atención todo lo de afuera, todas las expresiones
de ideas filosóficas, las prácticas que habían fuera de la iglesia y las estaban introduciendo dentro de la comunidad. Por lo tanto, al tener esas prácticas, claramente iban a dejar de lado lo que es relevante, el fundamento de la fe, el evangelio. Y por lo tanto, al querer Pablo conversar cosas un poquito más profundas, un poquito más trascendentes, no lo podía hacer porque estaban actuando como niños. ¿Ya? Pablo mantuvo su enseñanza en lo básico, que viene a ser la leche, a pesar de que tenían una visión inflada de su espiritualidad. ¿Se acuerdan que el primer sermón dijimos que los corintios se creían los súper espirituales? Que ellos eran la creme de la creme y que no había ninguna otra iglesia que sea mejor que ellos, porque ellos tenían la visión dualista respecto de que el cuerpo no importa, lo material no importa, lo que importa es lo espiritual. Y ellos estaban cultivando espiritualmente toda su vida las virtudes respecto de la filosofía que estaban de afuera. Se creían muy espirituales. Ellos creyeron que estaban listos para las cosas más profundas. Ellos creían que estaban ok, o sea, para la vianda, pero no estaban viendo más profundamente en las cosas básicas que él ya les había predicado. Por lo tanto, no estaban listos para algo de mayor trascendencia. A veces usted y yo no estamos listos para cosas más profundas de la fe. Porque para poder entender las más profundas tenemos que entender, comprender, asimilar y experimentar las cosas básicas. Yo no puedo decirle a cualquier persona, ande y constrúyeme una casa si no conoce los rudimentos, los principios de las matemáticas y de la construcción misma para hacerlo, ¿no? Entonces, la iglesia puede estar en esta circunstancia, la iglesia de Cristo puede vivir un periodo que inicialmente se le dio leche y que a lo mejor va en el camino avanzando y comiendo un poquito más papilla, un poquito más ya comiendo solo, etcétera. Pero a veces también ocurre que la iglesia por alguna razón deja de comer lo que tiene que comer, esto sólido, y vuelve a comer y a tomar cosas livianas, leche. ¿Cuándo nos ocurre eso a nosotros? ¿Cuándo te ocurre eso a ti y a mí? ¿Cuándo nos ocurre personalmente que hemos comido, estamos comiendo y que llega un momento en que tú dices, ya, ¿sabes qué? O te dan una receta que te mandan al nutricionista, que tienes que bajar esto otro, bajar aquí, bajar allá, y llegas a la casa y dices, ya no puedo comer más de esto, tengo que tomar sopita, tengo que... Cuando estamos enfermos. Cuando tú y yo nos enfermamos, y nos enfermamos particularmente por la comida, por la glotonería, que era una de las cosas que había el problema en Corinto, nos afecta el organismo. Y el organismo muestra que estamos actuando mal y nos da señales y nosotros tenemos que volver hacia atrás y empezar a comer cositas más bien suaves. La iglesia puede pasar por lo mismo. La iglesia puede haber sido plantada con los rudimentos de la fe, puede haber sido plantada la leche y puede haber ido avanzando, pero en algún momento la iglesia puede retroceder producto de una enfermedad dentro de la iglesia, producto de que la iglesia quiere obtener y tener cosas que son más bien del mundo y no propias de la iglesia. Es interesante que Pablo lo que hace en este pasaje, o en este capítulo más bien dicho, es que reconoce a los integrantes de la iglesia de Corinto como hermanos en Cristo. Porque aquí hay una pelea con la idea de lo espiritual, de lo carnal, hay muchas escuelas respecto de esto, pero lo primero que hace, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3, es hablar de los santos de Corinto. Los reconoce como hermanos en Cristo, los reconoce como que son hijos de Dios, por ende hermanos en Cristo junto con Él y con nosotros, pero que su actuar no corresponde a hijos espirituales, que no corresponde
a personas que han sido cambiadas por el Espíritu del Señor. ¿Y cuál era este actuar? Se los comenta. Celos, contiendas y disensiones. Eso demuestra de que la iglesia era más bien carnal. Carnal, o sarkinoi, lo que quiere decir es que estaba siendo más bien gobernada por el pecado, ese pecado que mora en ti y que mora en mí, y que muchas veces nos gobierna para tomar decisiones y para tener sentimientos, sensaciones que van en contra de la Escritura. Por lo tanto, cuando tú y yo mentimos, cuando tú y yo deseamos cosas que no corresponden, cuando tú y yo hacemos cosas que no corresponden, estamos actuando carnalmente, pero eso no nos invalida como hijos de Dios. Somos hijos de Dios que estamos pecando y actuando de manera más bien pecaminosa, carnal. Eso es lo que estaba ocurriendo con la iglesia. Por lo tanto, una de las primeras cosas que deben comprender en la iglesia de Corinto es que tanto Pablo como Apolos no están para liderar facciones dentro de la iglesia, sino que están para servir a la iglesia. ¿Se recuerdan que la idea en el capítulo 1 nos decía que una de las cosas que tenían problemas en la iglesia de Corinto era contra la autoridad del apóstol Pablo, y como tenían problemas con la autoridad del apóstol Pablo como apóstol, ellos querían levantar otros líderes dentro de la iglesia y diciéndose de ellos, yo me enfilo con este y con esto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, porque este predica mejor, porque este fue el primero de los apóstoles, porque este tiene tales características y nosotros lo seguimos a él. Pero ellos nunca, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, se habían puesto con ese cartel. Era el pueblo dentro de la iglesia, era la iglesia que estaba levantando personas. Eran ellos los que querían levantar estos líderes para que haya esta división y para que estos líderes se fueran en contra del apóstol Pablo. Y se recuerdan que en el capítulo 1 lo que dice es que si se van en contra de la autoridad del apóstol Pablo, se están yendo en contra de la autoridad del evangelio. ¿Se entiende? Eso es lo que estaba ocurriendo. No era una división o una facción por cualquier cosita, hermano. Era porque el sincretismo, todas las ideas que estaban afuera estaban entrando. Entonces lo que querían hacer es, oye, Apolo, podríamos hacer tal cosa que se hace afuera, que se hace, podríamos llenar, por ejemplo, en la iglesia, podríamos poner unas luces, ¿cómo se llama esta? Una bola esta redonda con la luz, con espejitos, podríamos poner algunas luces y así atraemos más gente. ¿Ah? Podemos tirar un poquito de humo y podemos traer un gran predicador o podemos traer a alguien que enganche. ¿Se dan cuenta? Es un poco eso la idea. Oye, Pedro, podríamos hacer tal milagro, podríamos llamar a una noche de milagros en la iglesia presbiteriana en Arauco 471. Levántate tú en esto. Y eso claramente lo que iba a producir es un problema dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, nosotros no vamos a poner esta cuestión de bolita aquí dentro del templo. No vamos a poner esas luces, no va a salir humo. Y el día que ustedes vean que eso ocurre es porque hay algún problema dentro de la iglesia. No va a haber noches de milagros tampoco. ¿Ya? Esas cosas son las que llevan donde el pueblo, donde la iglesia, los hermanos levantan a algunos hombres, líderes, tratando de sobarle la espalda para que ellos se levanten y se coloquen firmes y le digan, no, Pablo, así no se hacen las cosas. Así es como tenemos que hacerlas. Y Pablo les dice que no. Lo segundo que tenían que comprender en la iglesia de Corinto es que el crecimiento de la iglesia, tanto espiritual como numéricamente, no depende ni de los dones ni de la elocuencia de los servidores, sino que de la soberana gracia de Dios. Hermano, esto es muy importante y esto hay que aclarar esto,
porque hay escuelas de pensamiento respecto del apóstol Pablo hoy que tienen el mismo pensamiento que los hermanos de la iglesia de Corinto en contra del apóstol Pablo. Cuestionar la autoridad del apóstol Pablo es cuestionar la autoridad del evangelio. Y esas escuelas de pensamiento están el día de hoy. No, son doctores en teología, son maestros de la palabra, y estos cuestionan la autoridad del apóstol Pablo. Y por eso es que es importante este tema, porque ¿cuál era el problema? Es que el apóstol Pablo, entre comillas, no era exitoso. Era un fracasado. Pregúntense ahora por qué había una facción con el apóstol Pedro, porque su primera predicación se convirtieron muchos. Pero las predicaciones del apóstol Pablo eran poquitas, ¿o no? No eran de mucha masa. Eran personas específicas, en lugares específicos. Entonces la iglesia lo que quería era un pastor exitoso. Quería un pastor elocuente como Apolos para que llegara mucha gente y la iglesia crezca de manera numérica. Pero lo que Pablo quería era que la iglesia crezca de manera espiritual, que madure, y eso no necesariamente significa un crecimiento numérico. ¿Se entiende? Entonces, ellos debían comprender que el crecimiento de la iglesia, tanto espiritual como numéricamente, no depende de los dones ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, ni de su elocuencia, sino que soberanamente de Dios. Por ello, hermano, es un error decir que el apóstol Pablo se equivocó y que actuó carnalmente cuando predicó en Atenas. Pablo no se equivoca. Pablo es guiado por el Espíritu Santo. Pablo fue enviado a predicar a Atenas, y si se convirtieron 3, se convirtieron 4, era porque esos eran los predestinados a ser escogidos y salvados y restaurados y reconciliados con Dios. Pablo no se ha equivocado. Pablo no ha actuado carnalmente. Pablo fue enviado por el Espíritu a hablar a Atenas con las palabras de aquellos de Atenas. Pablo no, ahí sí que saca toda su retórica. Pablo ahí sí que sacó toda su filosofía, porque era necesario en el Areópago hablar de una manera intelectual mayor, no como en Corinto. En Corinto no era necesario hablar de manera filosófica, era más bien hablar de una conversación coloquial, pero ahí había que hablar profundamente. ¿Para qué? Para que 3, 4 personas se conviertan. Amén. Amén. Si era por eso, amén. Entonces, sino que también fue, porque Pablo no solo fue enviado, sino que también fue usado por el Espíritu Santo para predicar en Atenas, con la increíble capacidad de hablarles el Evangelio en sus propias categorías de conocimiento, en las propias categorías griegas, en las propias categorías aristotélicas, en esos mensajes, en esas categorías de esa filosofía, el apóstol Pablo es capaz de presentarles el Evangelio. ¿Qué es lo que dicen los críticos modernos? No, es que no habló de la muerte del Señor Jesucristo, solo habló de la resurrección, por lo tanto, no vale. Hermanos, eso es no entender el mensaje del Evangelio, eso es no comprender el Nuevo Testamento, porque muchas veces aparece en el Nuevo Testamento que Cristo resucitó, pero cuando se habla de que Cristo resucitó, se subentiende o se presupone que murió, ¿o no? Y se presupone que si murió clavado en la cruz, ¿qué es lo que pasa? Él hizo la obra redentora. Por lo tanto, los críticos, cuando quieren desautorizar la autoridad del apóstol Pablo hoy, respecto de diciendo que no habló de la crucifixión, no habló de la muerte de Jesús y solo de la resurrección, es no entender absolutamente nada. Por eso es que hay que tener cuidado, porque el éxito de la predicación de Pablo no dependía de cuántas personas se convertían.
Hermano, el éxito de la predicación no depende de cuántas personas se convierten. El éxito del apóstol Pablo no dependía si eran 100, 200, 1000 o 5000. El éxito de la predicación de Pablo era que él fue fiel a Cristo. Ese era su éxito. Ser fiel a Cristo. Ese es su estándar. Ser fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo en el capítulo 1 dice, mire, yo no bauticé a este, y me recuerdo que bauticé a estos cuantos. Pero porque la idea del bautismo presupone que hay conversiones, ¿o no? La idea del bautismo presupone que hay conversiones. Entonces, yo fui llamado solamente a predicar el evangelio, dice Pablo, con poder de Dios. ¿Cuántos se convierten? No tengo idea. ¿Cuántos se bautizan? No tengo idea. ¿Cuántos hacen el curso de catecúmeno? No tengo idea. ¿Cuántos lo reciben como miembro? No tengo idea. Yo solamente he sido llamado a predicar el evangelio con poder de Dios. Entonces, el éxito de la predicación de Pablo no depende de cuántos se convirtieron, sino que de su fidelidad a la Escritura. Y esto es tan importante, hermano, porque si dependiera el éxito de esto, el Señor Jesucristo habría sido un total fracasado. Porque cuando fue a Gadara y le predicó al endemoniado, solamente el endemoniado fue salvado en Gadara, producto de la acción de la predicación del Señor Jesucristo. Si nosotros tomamos la medida de éxito respecto de cuántas personas, Jesús es un fracasado. Es más, salieron gente a echarlo, le dijeron, ándate de aquí porque lo único que viniste a hacer es a desmoronarnos nuestra economía. Vete de aquí. Pero el mismo texto nos dice que este hombre convertido después fue predicando por Decápolis, que significa que son 10 ciudades, y que en cada una de las ciudades él predicó el evangelio y en cada una de las ciudades hubo conversiones. Pero en lo particular el Señor Jesucristo navegó de un lugar a otro hasta Gadara para hablar con ese endemoniado, lo restaura, lo salva, y este tiene que hacer la pega que le corresponde tal como tú, tal como yo. Así como a ti y a mí el Señor nos ha salvado y tenemos que ir y predicar el evangelio, ocurrió con él. Así que hay que tener cuidado cuando se dice que el apóstol Pablo fue carnal y que producto de su ego, él habló de manera filosófica en un lado y que después fue constreñido por el Espíritu de Dios para hablar de una manera distinta en Corinto. El Espíritu de Dios lo utiliza como Él quiere, con las herramientas que Él ha dado, con las capacidades que Él ha dado, en un contexto y en otro contexto al apóstol Pablo. Lo tercero que la iglesia tiene que comprender es que cada uno de los servidores recibirá una recompensa según lo obrado. Esto es algo interesante e importante. El apóstol Pablo le dice, oye, es una insensatez que se estén levantando estas facciones y estos grupos dentro de la comunidad, porque lo que soy yo, Pablo, lo que es Pedro, lo que es Apolo, lo que somos servidores. No somos líderes, somos servidores de Cristo. Y mire, Pablo no tuvo ningún problema con Pedro. ¿Sabían ustedes? Pablo tuvo algunos problemitas por ahí en Hechos, con alguien que no quiso que lo siguiera en su viaje misionero. Pero Pablo nunca tuvo problemas con Pedro. Y Pablo nunca tuvo problemas con Apolos. Nunca. Pero los quisieron hacer pelear. Es más, Pedro reconoce al apóstol Pablo como alguien importante teológicamente, que es difícil incluso de comprender. El propio apóstol Pedro dice, oye, este es tan cabezón teológicamente que es un poco difícil de entender, pero no hay ningún problema entre los líderes.
Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aún con todos nuestros dones, con todas nuestras capacidades, con todo nuestro conocimiento, lo que nosotros somos servidores. Un ministro es un servidor público. Un liturgo es un servidor público. Lo que se acaba de hacer con el hermano Eduardo, la hermana Miriam aquí es alguien que están sirviendo públicamente, porque hay una comunidad pública aquí. La predicación es pública. Un ministro es un servidor público, que hemos sido llamados para servir a una comunidad, no servirnos de la comunidad. Y aquí podemos extrapolar hacia afuera de la iglesia, ¿no? Casos fundaciones, póngale todo lo que usted quiera, los sobresueldos, póngale todo lo que quiera, todo lo que quiera. Ahí es donde nosotros tenemos algo que decir a la sociedad. Los ministros, las personas que ostentan cargos públicos, no están llamados para servirse de la sociedad, servirse de la comunidad, robar a la comunidad. No están llamados para eso. Están llamados para servir, están llamados para trabajar. ¿El obrero es digno de su salario? Sí, páguenle lo que corresponde, pero no están llamados para robar. Dentro de la iglesia es exactamente igual, hermanos. Porque esas malas prácticas que son del mundo entran a la iglesia. Y también puede ocurrir de que se levanten personas con el deseo de que sean servidos o servirse, trasquilar, como dice la propia escritura, a las ovejas y servirse de ellas y llenarse los bolsillos. Y nosotros sabemos que eso puede ocurrir. Puede ocurrir. El servidor público, Pablo, Pedro, Cefas, lo que hacían era entregar su vida por la iglesia. Es más, ¿se recuerdan cuando el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Yo no quiero ser carga de la iglesia en este contexto, y por eso se hizo, ¿qué? Hacedor de tiendas, hacedor de carpas, para ganar su sustento y no cargosear a la iglesia. Hay tiempo y hay momentos que en esa circunstancia el apóstol Pablo era biocupacional. Otros momentos fue a tiempo completo. Pero lo importante es que nos quede claro que los servidores están para servir, no para servirse del pueblo. Lo tercero de comprender es que cada uno de los servidores va a recibir una recompensa. Y aquí uno dice, ¿cuál será la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Porque a lo mejor así puedo servir mejor. Así puedo llegar más temprano a la iglesia, así puedo llegar a la hora a la iglesia, así voy a entregar mis diezmos con gozo, con alegría, así voy a poder venir al ropero solidario, así voy a poder venir al estudio bíblico, voy a venir a la reunión de oración porque voy a recibir una recompensa. Sorry, no tiene nada que ver con eso, porque eso sería obras. Obras para alcanzar algo. Las recompensas son el resultado de la fidelidad suya, mía, al Señor. No son la razón ni el objetivo del trabajo de los siervos. Las recompensas son el resultado de tu fidelidad, de mi fidelidad. ¿Y cuál es esa recompensa? Es que el Señor te diga esto: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No significa que si ahora tenía una casa, después voy a tener 1000 casas, sino que significa que eres alabado por Dios. Esa es la recompensa. Vas a ser alabado, vas a ser reconocido por Dios como alguien fiel. Hodge dice lo siguiente: el ministro fiel y laborioso o misionero que labora en oscuridad sin fruto aparente tendrá una recompensa mucho más allá de la que aquellos con menos sacrificio y esfuerzo son hechos los instrumentos de grandes resultados y tremendos espectáculos y tremendos shows. El que trabaja como hormiguita, calladito, va a tener una mayor recompensa que aquel que lo hace pomposamente. Pablo termina esta primera parte con un golpe, un doble golpe al mentón a aquellos grupos sismáticos dentro de la iglesia de Corinto.
Lo primero es que como cuerpo de Cristo somos colaboradores de Dios, no individualmente, sino que comunitariamente. Usted y yo somos colaboradores. Co es una palabra compuesta. Co, que acompaña, laboradores, trabajadores. Nosotros somos trabajadores en la obra del Señor, porque la obra del Señor, la misión es del Señor. La misión Dei, la misión es de Dios. Dios está en misión rescatando a su pueblo. Y nos invita a que nosotros seamos sus colaboradores, a que le apoyemos, somos instrumentos en sus manos para que él pueda cumplir la misión. Nosotros no somos lo importante, hermanos, como se creía en la iglesia de Corinto. Usted y yo no somos lo importante en la iglesia. Cristo es el importante en la iglesia. Y nosotros somos colaboradores de Pablo, somos colaboradores de Cefas, somos colaboradores de Apolos, somos colaboradores de Cristo. Porque ellos son colaboradores juntamente con nosotros, con Cristo. Ellos ya hicieron su pega. Ya hicieron su pega y la dejaron, incluso Pablo la deja registrada para que nosotros así podamos tener desde una base, desde un fundamento, la posibilidad de servir. Lo segundo, el segundo golpe, es que somos comunitariamente el campo de cultivo de Dios, no el campo de cultivo de nosotros. Y su edificio, somos su edificio en construcción. La iglesia está en construcción constantemente. La iglesia de Cristo siempre se está construyendo y reconstruyendo a la luz de la palabra del Señor hasta que Él regrese. Por lo tanto, todo lo que se haga en la iglesia es de Dios, para Dios. Y usted y yo somos solo instrumentos en sus manos para llevar a cabo el plan redentor de Dios. Ni más, pero tampoco menos. En segundo lugar, versículos 10 al 15. Con la misma idea de colaborador, dice que somos llamados a sobreedificar en el fundamento de Cristo. Llamados a sobreedificar en Cristo. Pablo lo que hace ahora es profundizar en la idea de que somos trabajadores, que somos colaboradores de Dios y que todos debemos sobreedificar el edificio de Dios. Todos debemos sobreedificar en la obra de Cristo. Todos, no solo algunos, todos, no solo los que han sido elegidos como oficiales, todos, no solo los que han sido designados en algún cargo dentro de la iglesia, todos, todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo tienen que trabajar en la obra de Cristo. Si usted no está trabajando en la obra de Cristo, usted no pertenece a la obra de Cristo. Eso es simple, eso es sencillo. Usted no puede estar mirando en palco. Usted no puede estar sentándose solamente a mirar qué es lo que pasa. Usted ha sido llamado a servir dentro de la iglesia y no a ser servido en la iglesia. La iglesia es para que nosotros nos sirvamos, nos edifiquemos los unos a los otros, no unos pocos a los otros. No puede ser que en esta estadística, estudio que hace muchos años se dio, que no me acuerdo si se llama el estudio Pareto, pero que el 20% de una comunidad haga la pega del 100% y el otro 80% no haga prácticamente nada y lo único que hace es quejarse. Y quejarse, y quejarse, y quejarse. No puede ser. O es el todo. Aquí está hablando de toda la iglesia. Tiene que servir. Es que, pastor, yo no puedo servir porque vivo muy lejos. Bueno, busque cómo servir. El Señor le tendrá que mostrar cómo servir. ¿Está orando por la iglesia? No, que no tengo tiempo. Ya, entonces le empezamos a buscar la quinta pata al gato. Pero tenemos que servir. Pero de manera comunitaria, es lo segundo. No individualmente.
No estamos llamados a ser individualistas. No estamos llamados a que tú y yo me rasco con mis propias uñas, yo veo el predicador tanto, yo escucho la radio tanto. No, estamos llamados a servir comunitariamente. Por lo tanto, si hay un comedor y un ropero solidario, aquí la iglesia toda debería estar sirviendo al Señor. Y no a algunos. ¿Se entiende la idea? Si hay un estudio bíblico, no puede ser que estén viniendo 4 o 5 personas y aquí mire la cantidad de gente que hay. ¿Dónde se están alimentando? ¿De dónde están bebiendo? ¿A quién están escuchando? Y después le hacen preguntas al pastor que uno dice, ¿de dónde sacaron esto? Porque no vienen a los estudios, no vienen a la reunión de oración, pero después, cuando les pasa algo, lo primero que están, pueden orar por mí, pueden orar por mi esposa, pueden orar por mi hijo, pueden orar por esto. No es que me cae mal el hermano que dirige, que me cae mal la persona que está ahí. Hermanos, si aquí no estamos porque somos bonitos, somos agradables. El Señor a ti te llamó a servir aquí. El Señor a mí me llamó a servir aquí. Y es solo por su gracia, es solo por su misericordia. Y es para la gloria de su nombre. Y de manera comunitaria, no individual. Pablo, por la gracia de Dios, dice que él plantó la iglesia. Pero el mismo Pablo reconoce que Apolo la regó. Pablo reconoce la obra de Apolos. Que nos hace falta reconocer la obra de quien trabaja dentro de la iglesia. Pablo dice que él puso el fundamento, que es Cristo, y Apolo siguió construyendo sobre ese fundamento. La iglesia tiene que buscar el crecimiento espiritual, particularmente de manera comunitaria y de forma constante. No puede ser que un día vengas y otro día no vengas, hermano. Van a disculpar la expresión, paremos la chacota. Con Dios no se juega. No, es que hoy día no tengo ganas. ¿Qué a Dios le importa que tengas ganas? No, es que hoy día no me siento como con muchas ganas de ir. Ah, que hoy día le toca predicar a tal. Ah, no voy a ir. Ah, que hoy día dirige tal. Ah, no voy a ir. A mí me ha ocurrido, hermano. Aquí me han venido a ver a la oficina de hermanos que me han dicho, yo no vengo a predicar porque su predicación, mi predicación, es muy básica. Yo no vengo al culto porque cuando coloca a usted a los predicadores, a los presbíteros a predicar, sus predicaciones son aún más básicas. Eso no es no entender el evangelio. Eso es no entender que pertenecemos a una comunidad. Aquí no estamos para hablar de retórica, no estamos para hablar de teología. Aquí estamos para predicar el evangelio de Cristo. Algunos tendrán un poco más de conocimiento, otros un poco rudimentario. Pero nosotros no podemos estar diciendo yo voy o no voy a adorar al Señor porque está tal o cual. Esa desidia espiritual que tenemos, esa holgazanería que tenemos, que cualquier otra cosa es más importante que el Señor Jesucristo. ¿Acaso Cristo dijo algo para ir a la cruz? ¿Puso alguna condición para ir a la cruz? ¿Para que tú puedas pertenecer al pueblo de Dios? ¿Para que yo pueda pertenecer al pueblo de Dios? No. Por lo tanto, es un privilegio ser parte del pueblo de Dios, pero es un deber de estar en comunidad, es un deber servir, es un deber juntarse, es un deber orar, es un deber acompañarse. Aunque te caiga como el forro de otro hermano, tú tienes que apoyarlo. Tenemos que apoyarlo, tenemos que bendecir. Por algo la Escritura dice que a tu enemigo, si te pide agua, dale agua. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Se da cuenta de los problemas que tenía Corinto, no? Pablo hace un alcance respecto de cómo sobreedificarnos.
Perdón, por lo tanto, los cultos, los ministerios, los departamentos, los estudios bíblicos, la oración, los líderes deben siempre buscar edificar en Cristo a la iglesia, no de otra manera. Y por eso que Pablo hace este alcance respecto de cómo se sobreedificamos. Si vas a sobreedificar, este es otro tema. Si vas a edificar en Cristo, tiene que ser a la luz de la palabra. Es con la palabra, a través de la palabra, no edificar de tus ideas, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de cómo tú crees que te parece que es mejor. Es la Escritura. Y para que puedas sobreedificar de manera sabia, a través de la Escritura tienes que conocer la Escritura. Y la iglesia no conoce la Escritura. La iglesia no conoce la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a sobreedificar de manera correcta? Por eso dice que algunos edifican con oro, plata, piedras preciosas. Son aquellos que se dedican a la piedad. Son aquellos que tienen la palabra como guía. Son aquellos que oran por su iglesia. Son aquellos que oran por la nación. Son aquellos que se desprenden de sí mismos y buscan servir. Y que cuando pase el fuego, sus obras van a quedar, a permanecer. Pero dice que otros hijos podemos estar construyendo o sobreconstruyendo con materiales que son poco dignos o inflamables rápidamente. Madera, hojarasca, ¿qué es paja? Yo me acordaba de cómo se construían los adobes y toda esa cuestión. ¿Cómo estáis construyendo? ¿Cómo estás construyendo, hermano? ¿Cómo estamos construyendo? La comunidad de Cristo es distinta afuera. Y a veces a mí me da la percepción de que tú afuera trabajas con mayor pasión y sirves con mayor amor que aquí adentro de la comunidad. Y eso no debe ser. Eso no puede ser. Y eso el Señor tiene que trabajar en nuestro corazón. Dios probará la obra de construcción de todos sus colaboradores. La obra de cada uno se hará manifiesta. Algunos construyen cosas preciosas, otros cosas indignas. Los espirituales edifican por medio de la palabra y estos son los que usan materiales nobles. Los carnales edifican para sí, por sí, y estos son los que utilizan materiales indignos. Hacer las cosas para mi propia satisfacción, incluso dentro de la iglesia. Utilizar los dones, utilizar los cargos, utilizar el trabajo dentro de la iglesia para recibir gloria, honor, reconocimiento y autosatisfacción, eso es construir con hojarasca. ¿Por qué no le está dando la gloria a Dios? El día del juicio final, hermano, pondrá el Señor al descubierto las obras de todos los hombres, aunque usted no lo crea. Esa es la prueba de fuego, donde se revelará si hemos construido para edificar la iglesia o para satisfacción personal. Entonces, ¿cómo estás construyendo? ¿Cómo estamos construyendo finalmente? ¿Para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Y tercer y último punto. El texto nos dice en el versículo 16 al 23 que somos templo de Dios. Templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo utiliza la figura tanto en lo corporativo como en lo individual. Pablo nos ha enseñado en otra sección de que nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí nos está diciendo que la iglesia corporativamente, comunitariamente, o sea, los que estamos aquí y los que pertenecen a la iglesia espiritualmente, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. De manera comunitaria, no individual, de manera comunitaria, se manifiesta la presencia de Dios en la iglesia.
Llegando al final de esta exhortación, el apóstol Pablo nos plantea que la comunidad del pacto, la iglesia de Cristo, es el templo de Dios y que su espíritu mora en ella. Hermanos, le pertenecemos como comunidad a Dios. Y Dios está morando aquí, en medio de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de lo que somos. Dios está en medio nuestro. Y lo reconocemos en la cena. Por lo tanto, que cualquiera que busque destruir la comunidad, esta es una advertencia. Cualquiera que busque destruir la comunidad de Dios por medio de actitudes carnales como las que ya describió, se las verá directamente con Dios. Ponga atención a esto. Todo aquel que busque destruir la comunión de la iglesia como tal, se las verá con Dios. Y la Escritura dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Zacarías 2:8 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria fui enviado a buscar entre las naciones que los despojaron a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Es una advertencia para todos los de afuera que quieren destruir la iglesia. El Señor está batallando, peleando por nosotros. Y cualquiera que quiera destruir la iglesia va a ser destruido por Dios. Pero aquí lo importante es que de dentro de la iglesia, si se quiere destruir a la iglesia, cualquier persona, sea quien sea, del pastor para abajo, que quiera destruir la iglesia, Dios se encargará de él. Y no, las palabras no son muy tranquilitas porque dice lo destruirá. Por eso es que tenemos que ver cómo estamos sobreedificando. Los corintios, hermanos contenciosos, se engañan a sí mismos creyéndose que eran sabios, la crème de la espiritualidad, al seguir las normas mundanas de autopromoción, cuando en realidad han de hacerse necios, dice la palabra, según tales normas y aceptar la sabiduría piadosa de Dios. Por lo tanto, Pablo en esta última sección nos hace un llamado a que no seamos reduccionistas. ¿Por qué conformarse con hacer facciones de hombres caídos y no conformarse con la persona de Cristo? Porque eso es lo que estaba haciendo Corinto. Debemos conformarnos a estar plenos solamente en Cristo, quien nos dice que nos dio todo. Si ustedes leen la última parte, dice que nos ha dado todo, nos ha dado la vida, nos dio la muerte, nos dio la creación, nos dio todo, absolutamente todo. ¿Quién nos dio Pablo? Solo predicó la salvación. Todo es vuestro, dice. Esto se refiere a la libertad cristiana. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Y vosotros sois de Cristo, dice. Esta es la responsabilidad cristiana que tenemos. Queridos hermanos, para terminar, 3 cosas importantes. El liderazgo, especialmente los oficiales de la iglesia, somos colaboradores y siervos de Dios. Por lo tanto, hemos sido llamados a servir a la iglesia colaborativamente, no de manera individual, a buscar el crecimiento espiritual de manera integral de la iglesia. Y todo aquel líder que busque su propia gloria estaría destruyendo la iglesia y por tanto buscando su propia ruina. Otro aspecto importante, cada cristiano ha sido llamado a ser parte de la comunidad del pacto. Y esto presupone privilegios, como por ejemplo, tener una identidad en Cristo, una pertenencia, tener cuidados, protección, provisión, pero también presupone deberes. Y nuestro deber
su deber, mi deber, es colaborar con la edificación de la iglesia, con los dones que Dios le ha dado, con un corazón humilde que busca que el Señor sea exaltado y no usted. Y por último, en tercer lugar, la iglesia que tiene a Cristo como fundamento y centro de su vida se transforma en el templo de Dios. Y es donde Él habita. Y derrama sus bendiciones. Por lo tanto, tenemos que procurar rendir nuestros corazones, nuestras vocaciones, nuestros servicios, nuestras actividades a los pies de Cristo, para que así Él sea exaltado y la comunidad sea edificada de manera sana y de manera plena. Que el Señor nos bendiga y nos permita entender que Cristo es el fundamento de la iglesia, que Cristo es el centro de la iglesia y no nosotros. Amén.